estas bacterias, que es la clase de hoy, principalmente vamos a hablar de estas células, ¿cierto? La respuesta humoral es la que prima contra patógenos extracelulares. Ese es el dogma, lo que hemos dicho varias veces. Sin embargo, las células T, que relacionamos inmediatamente, ustedes también deberían hacerlo, con patógenos intracelulares, con la respuesta celular de la inmunidad adaptativa, también tienen algo que decir frente a patógenos extracelulares, particularmente las TCD4. Si ustedes recuerdan cómo esta inofensiva Ichil, célula B, pasa a esta malvada célula plasmacitaria, sabrán que, recordarán que, excepto el compañero de gorrito, que tiene que interactuar con un linfocito TCD4. Entonces, evidentemente, el TCD4 es importante para la respuesta humoral. ¿Ya? Ok. Entonces, los antígenos proteicos de las bacterias extracelulares también van a activar a los linfocitos T, principalmente a los cooperadores, ¿cierto? TCD4, que van a producir citoquinas que inducen inflamación local, aumentan la actividad fagocítica. Recuerden que los cooperadores les gusta la inflamación, entonces van a dar todas las herramientas necesarias para que se produzca más inflamación aún, ¿ya? Dentro de ellos, activar las células fagocíticas, atraer a otras células inmunitarias, atraer también a células que tengan la capacidad de destruir a las células que ya han fagocitado, es decir, macrófagos activados, a neutrófilos, ¿ya? Y van a estimular la producción de anticuerpos. Dijimos que para producir anticuerpos específicos, ¿verdad? Estas células plasmocitarias que derivan de un centro folicular, están mucho más afinadas para dar una respuesta inmune más adecuada, más potente, tienen que pasar previamente por esta activación por una célula T. ¿Ya? TCD4. Vamos a meter a otro personaje que hemos mencionado pero que no hemos estudiado tan detenidamente. El TH17. Brevemente. Las TH17 que se inducen frente a este tipo de respuesta, a estos patógenos extracelulares, van a también jugar un rol proinflamatorio reclutando neutrófilos, monocitos. Por tanto, es otro subtipo celular de TCD4 que también va a tomar un rol importante a la hora de generar respuestas proinflamatorias. ¿Ya? Recuerden que las TCD4 teníamos dos tipos principalmente, las TH1 y las TH2. Dijimos que las TH1 son las proinflamatorias en sí mismas. Las TH2 se relacionaban más con cuadros alergénicos, recuerden. Y ahora las TH17 también van a cumplir un rol contra bacterias extracelulares como este rol proinflamatorio. Entonces, esquema resumen. Bacterias extracelulares. Estas bacterias extracelulares van a ser marcadas, por ejemplo, acá por el complemento, para que sean reconocidas, o en realidad pueden ser reconocidas sin ellas igual. Este linfocito B va a reconocer estos epítopos. El linfocito B, humilde, reconocedor solamente, va a mutar a una célula plasmática, a un plasmocito, ¿ya? Igual a esto que está acá, ¿sí? Y esta transición normalmente lo hacen con ayuda de un linfocito T. Entonces los T también juegan un rol importante acá. TCD4, ¿ya? Entonces esta transición para poder producir los anticuerpos. ¿Qué van a hacer los anticuerpos? Neutralización, ya la hablamos. Opsonización, el marcaje para posterior fagocitosis, ¿sí? Pero también van a activar el complemento. ¿Qué vía del complemento va a ser activada luego de esto? Acórica, fuerza. ¿La cuál? La clásica. La clásica. Con anticuerpos, la clásica. ¿Ya? Entonces sí, vamos a activar todas las vías del complemento. Ya hablamos de que de manera innata se van a activar la de las lectinas, la alternativa, y de manera adaptativa se va a activar la vía clásica. ¿Ya? Entonces todas van a estar actuando a diferentes escalas en diferentes momentos.
¿Y qué va a hacer el complemento? Va a favorecer la fagocitosis, va a producir mayor inflamación y eventualmente, por medio de los MAC, producir la lisis microbiana. Pregunta para ustedes de desarrollo en el examen. ¿Los anticuerpos producen lisis celular? Sí, no y por qué. O sea, no directamente. Ya. Esa es la directamente, sí. Deberías poner no, ¿cierto? O sea, No, coma, ya que ellos directamente no producen la muerte celular, pero activan a otros mecanismos que sí lo producen. ¿Cómo cuáles? El complemento, fagocitosis. ¿Sí? ¿Usted habla más en este grupo que en el grupo de la tarde? Este grupo no está ahí. ¿Cuál es? Ya. El rol del CD4, tenemos la bacteria, este TCD4, no olvidar que es un linfocito T, por tanto necesita presentación antigénica, presenta el antígeno y va a producir diferentes efectos, ¿ya? Promover la inflamación mediante citoquinas, activar macrófagos, particularmente por interferón gamma, y otras citoquinas van a favorecer la producción de inmunoglobulinas por linfocitos B, que eventualmente pasan a ser plasmocitos. ¿Ya? Ok, terminamos con las... No, con las extracelulares. Claro, hablamos finalmente de la parte adaptativa, hablamos de la parte innata, y ahora vamos a hablar de bacterias intracelulares, ¿ya? Que es la última patita de esta clase. Ok, inmunidad frente a bacterias intracelulares. Una característica de las bacterias intracelulares es su capacidad de sobrevivir, incluso replicarse en el interior, fíjense, de fagocitos. Son bacterias que, bueno, no todas, ¿ya? Pero puedes entender que son células bacterias, ¿verdad? Que no les molesta ser fagocitadas, de hecho lo buscan. Son fagocitadas, el macrófago se siente súper bacán porque logró fagocitar esta cuestión, se acabó el problema, se van a su casa y en el camino van replicando bacterias en su interior. Es una trampa. Es una trampa. Un verdadero caballo de Troya. Dado que estos microorganismos pueden encontrar un nicho donde son inaccesibles por los anticuerpos, su erradicación requiere la participación del otro brazo de la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad celular. ¿Ya? Dijimos que la parte adaptativa predominaba, las bacterias extracelulares predominaba la parte humoral por medio de anticuerpos. Para intracelulares lo va a hacer la parte celular. ¿Y qué células asociamos a la respuesta inmune adaptativa celular? Linfocitos. Partamos por la parte innata, igual que lo hicimos en la versión anterior. ¿Ya? Bacterias intracelulares. Mediado entonces por fagocitos y natural killer, los productos de estas bacterias son reconocidos por los TLR, receptores tipo TOL, y NLR, tipo NOD, activando así a los fagocitos. Entonces, la célula que está siendo infectada por estas bacterias intracelulares eventualmente va a exponer en su superficie proteínas correspondientes a esta bacteria, y estas proteínas van a ser reconocidos por TLR o por NLR pertenecientes a este fagocito o a esta natural killer. Y eso va a producir la respuesta innata. ¿Qué va a pasar? Los natural killer estimulados bueno, resumen la mata. Lo que hará que los natural killer produzcan interferón gamma. Natural killer va a generar la lisis de la célula infectada y los macrófagos van a hacer su pega, van a fagocitar. ¿Ya? La síntesis de macrófago y las células dendríticas de... ay, que me perdí con esto. Natural killers son estimuladas por la expresión de ligandos activadores de linfocitos NK en las células infectadas y la síntesis en los macrófagos y en las células dendríticas de interleuquina 12 e interleuquina 15. O sea,
voy a activar las natural killer por medio de específicamente de estos receptores, ¿cierto? Y aparte, también va a ser activado por macrófagos que fueron previamente activados. Y estos macrófagos, que también células dendríticas, van a producir tanto interleuquina 12 como interleuquina 15, las que van a ir a activar a las natural killer, y estas van a responder produciendo interferón gamma. Recuerden que este interferón gamma era la citoquina clave para poder producir este estado antiviral. Recuerden ese concepto, estado antiviral, que es, su nombre lo dice, está enfocado o lo hemos clasificado, lo hemos reconocido frente a virus que son patógenos intracelulares. Por tanto, en bacterias intracelulares, este estado antiviral también tiene mucho sentido. ¿Ya? La célula se paraliza y espera ser reconocida para su eventual destrucción. Eso por el innato. Vamos a lo adaptativo. La principal respuesta... ¿Podría volver a explicar lo de la NK? Sí. Por favor. La natural killer va a reconocer a las bacterias intracelulares por medio de su TLR o por medio de su NLR, dependiendo. Y esa será una vía de activación, ¿ya? Aparte de eso, para que la natural killer empiece a rastrear qué célula está infectada, ¿cierto? Por medio de estos receptores, necesita ser activada. Y esa activación previa la producen los macrófagos y las células dendríticas al secretar interleuquina 12 e interleuquina 15. ¿Ya? Ese es el primer paso. Por distintos motivos, el macrófago o la célula dendrítica reconocen que están frente a una infección intracelular y empiezan a producir estas citoquinas, interleuquina 12, interleuquina 15. Esas citoquinas van a ser tomadas por la natural killer, activándola, y la natural killer va a empezar a hacer su pega, va a empezar a buscar quién está infectado y quién no. Para eso, para cumplir su pega y obligar a las células a que expresen sus proteínas internas, ¿sí? Es como pedirle la identificación, como habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Pedirle el carnet de identidad, hacerles un control. Necesita algo que se llama, o que se ha definido como un concepto como transparencia celular, ¿sí? Que las células dejen de hacer lo que están haciendo y se concentren en mostrar su carnet. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por medio de interferón gamma, ¿sí? Entonces, empiezan a producir interferón gamma. Ese interferón gamma es reconocido por las células circulantes, o próximas en realidad. Van a reconocer que están tirando interferón gamma. Eso significa que tengo que detenerme, dejar de hacer lo que estoy haciendo y mostrar lo que tengo yo en mi interior. Todas las proteínas mostrar más proteínas de las que tengo en mi interior. Esas proteínas van a ser después reconocidas por el natural killer, y si yo como célula no tengo evidencia de un proceso infeccioso, es decir, que en las proteínas que expuse no hay ninguna proteína de algún patógeno, vuelvo a mi función normal y sigo con mi vida, mientras que si estoy infectada, paro la charla. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Vale. Gracias. De nada. Ok, pasamos ahora a la adaptativa. La principal respuesta inmunitaria protectora contra las bacterias intracelulares es el reclutamiento y la activación de los fagocitos. Los linfocitos T proporcionan defensa contra las infecciones mediante dos tipos de reacciones. Linfocitos TSD4, que van a activar fagocitos, ¿ya? Por medio de las acciones de los ligandos CD40, por medio de interferón gamma, lo que resulta en la muerte de los microorganismos, en este caso bacterias intracelulares, que habían sido previamente fagocitados por los macrófagos. Los macrófagos reconocen estas bacterias o las células que están infectadas, van a fagocitarlas y las van a mantener en su fagosoma hasta que llegue un TSD4, libere interferón gamma, y esa señal la va a interpretar el macrófago como es hora de destruir lo que tienes adentro. Y recién ahí el macrófago destruye. ¿Ya? Eso con respecto al TCD4, activar macrófagos. Esa es la pega del TCD4 con respecto a bacterias intracelulares. ¿Ya? Recuerden que contra bacterias extracelulares la TCD4 hacía otra cosa. Es bueno que comparen y contrasten los roles de estas células frente a los diferentes patógenos. Mientras que la TCD8, que no habíamos mencionado contra patógenos extracelulares, ahora lo mencionamos contra los intracelulares,
ellos lo que hacen es matar directamente a las células infectadas. ¿Ya? De esta forma, al matar a las células infectadas, también se encargan de eliminar a las bacterias que estaban en su interior. La célula T eliminando a una célula infectada. Supone que se tiene que ponerlo antes. Alumna. ¿Volver a explicar la diferencia? No sé, CD4 y... Déjame ver si tengo un esquema que... No lo tengo. Ya. En la parte adaptativa, porque antes habíamos hablado de la parte innata. Dijimos que los macrófagos eran importantes, dijimos que los natural killers eran importantes. Ahora vamos a hablar de la parte adaptativa. En la parte adaptativa, aquí la respuesta adaptativa... La respuesta adaptativa... Estamos hablando, primero contextualicemos, estamos hablando de bacterias intracelulares. Ya hablamos de la respuesta innata. La respuesta adaptativa, como respuesta adaptativa tenemos dos posibilidades: responder de forma humoral, responder de forma celular. ¿Ya? Dijimos que la parte humoral se refiere principalmente a inmunoglobulinas y por tanto a células plasmáticas. Lo tienen que relacionar ustedes con infecciones extracelulares. ¿Por qué? Es lógico, porque lo que vas a producir acá es una cuestión como una Y que va a ir por tu torrente sanguíneo a buscar qué se puede unir acá. Entonces necesito algo que haga contacto directo con mi inmunoglobulina. Si está dentro de la célula, esto jamás lo va a encontrar. Por otro lado, tenemos la respuesta celular, que está a cargo ¿de quién? De los linfocitos T. Acá eran los B. Acá los T. ¿Qué hacen estas cuestiones? Tenemos diferentes tipos. Tenemos a los TCD8 y tenemos a los TCD4. Este plumón ya no da más. Tengo otro azul por ahí. Y tengo otro azul por ahí. ¿Traduzco algo? ¿Qué no se entendió? ¿No? Veamos si está mejor. Ya. TCD8, TCD4. Los TCD4 son cooperadores o ayudantes o ayudadores. Sí. Cooperan, ayudan, les gusta la inflamación. ¿Ya? Estos en particular participan tanto en bacterias intracelulares como en bacterias extracelulares. ¿Ya? Porque esto les gusta la tontera. Entonces van a estar participando en ambas respuestas. Pero estos no. Estos son específicos de patógenos intracelulares. ¿Por qué? Porque lo que hacen es... Este es un linfocito. Tienen gránulos en su interior con diferentes enzimas que permiten destruir elementos. ¿A quién van a destruir? A una célula que está infectada con diferentes cuestiones, bacterias, virus, lo que sea. ¿Ya? Entonces la va a reconocer. Ya hablamos de cómo. Tiene un receptor específico. Esta va en un complejo mayor de histocompatibilidad. Será el 1, será el 2. No lo sé. Va a reconocer que este péptido en realidad provenía de una bacteria que tenía en su interior, y una vez que reconoce eso, libera los gránulos. Estos gránulos hacen un hoyito, ingresan por ahí y muelen todo lo que tiene adentro. Y se acabó la célula. Y se acabó la célula y se acabó la infección. ¿Ya? ¿Conocen el concepto de rifle sanitario? ¿No? Lo conocerán. ¿Cómo era? ¿Qué cosa? Triple. Rifle sanitario. No tiene que ver con inmunología, esto es clínica. El rifle sanitario es una herramienta clínica. Profe, libera los gránulos Sí. y mata. Esos gránulos son principalmente granzimas y perforinas. Las perforinas hacen un túnel, las granzimas entran y como verdaderas tijeras cortan todo lo que pillan.
Activa mecanismos apoptóticos en realidad. Esto es apóstosis, o sea, activa la apóstosis. Apoptosis. Apóstosis. Pero si las perforinas no tienen cómo hacer. ¿Ya? Sí. Entonces, estas CD8 son las relevantes para matar células directamente infectadas. ¿Ya? Recuerden, esta TCD4 va a actuar a nivel de infecciones extracelulares e infecciones intracelulares. Y esta solamente contra ¿cómo se llama? Infecciones intracelulares. Ya. Bueno, ¿cómo se complementan ambas respuestas? Hemos dicho que la inmunidad innata es más rápida, actúa inicialmente, mientras se prepara la inmunidad adaptativa y luego en conjunto, pero sobre todo predominando este tipo de respuestas, terminas controlando la infección e idealmente volviendo a un estado de salud, a la homeostasis. Acá citoquinas es importante. Texto. Las bacterias fagocitadas estimulan la respuesta de los linfocitos TCD8 si los antígenos bacterianos se transportan desde los fagosomas al citosol, o si las bacterias se escapan de los fagosomas y entran en el citoplasma de las células infectadas. Entonces, para poder generar toda esta respuesta que hemos conversado, necesito que las proteínas de las bacterias que fueron fagocitadas lleguen hasta el citoplasma, salgan del fagosoma. Si se mantienen en el fagosoma no va a pasar nada. Pero Y a la solo bacteria- salen las... ¿Ah? Solo salen proteínas. No necesariamente, hay células, bacterias, que se han especializado, estos son macrófagos. Normalmente es un poco más, pero no importa. Macrófagos. Tiene en su interior, capturó una célula hizo fagocitosis de una bacteria la fagocitó y la dejó dentro de una vesícula. La voy a hacer más pequeña solo por espacio. En realidad, bueno, la fagocitó, está dentro de su fagosoma. Y este macrófago todavía está esperando la instrucción para poder destruirla. Sin embargo, por diferentes mecanismos, esta bacteria es capaz de burlar, de evadir esta destrucción enzimática dentro de este fagosoma y es capaz de vivir en el citoplasma de este macrófago y replicarse y sacar crías y infectar a más. Esa es su pega. Dentro de acá, eventualmente, existen diferentes receptores, tipo RING, tipo NOT, incluso TLR, que son capaces de reconocerla. Alguna proteína, imaginemos que, no sé, se está replicando y en esta replicación alguna proteína quedó dando vueltas por ahí. Una proteína de la bacteria, esa bacteria se va a montar, o sea, esa proteína eventualmente se va a montar en un complejo mayor de histocompatibilidad. Y ahora sí, como salió del citoplasma y en el citoplasma se encontró la proteína, ese complejo mayor de histocompatibilidad va a tener un péptido de la bacteria y por tanto va a poder ser reconocido por un receptor de célula T y va a producir finalmente la liberación de las granzimas que están y perforinas que están en el citoplasma en vesículas hacia afuera. ¿Por qué estoy explicando esto?
enzimas, perforinas, y eventualmente esto va a terminar con la muerte de la célula. ¿Por qué para allá? Ya, entonces, una de las condiciones es que las bacterias, desde las bacterias fagocitadas tengo una respuesta desde el fagosoma al citosol, o si las bacterias se escapan. Entonces, necesito, uno, que la bacteria se escape, o dos, que alguna parte o la bacteria misma sea liberada intencionalmente en el citoplasma. En el citoplasma, los microbios ya no son sensibles a los mecanismos microbicidas de los fagocitos. Solamente mientras estén dentro del fagosoma, este macrófago va a poder controlar a esta bacteria y degradarla. Una vez que sale, el macrófago queda indefenso. Para erradicar esta infección, las células infectadas deben ser eliminadas por los linfocitos T citotóxicos, los TCD8. ¿Ya? Si este bicho ya pasó al citoplasma, este macrófago no tiene forma de poder revertir eso. De este modo, los efectores de la inmunidad celular, en concreto los TCD4, que van a activar macrófagos, y los TCD8, los citotóxicos, funcionan en colaboración en la defensa contra bacterias intracelulares. ¿Ya? Necesito atraer, para responder contra estas cuestiones, necesito más macrófagos para que fagociten y destruyan, y necesito más linfocitos TCD8 que van a ir a destruir a las que están infectadas y que ya no pueden dar respuesta. Bacterias fagocitadas en el fagosoma, esto debe ser un macrófago. Estos son... ¿Ah? Sí. Ok. Sí. Macrófago interactúa con un linfocito TCD4, este TCD4 va a liberar interferón gamma y este interferón gamma va a permitir que este macrófago se active y destruya la bacteria que tenía en su fagosoma, la destruyó. Sin embargo, este macrófago a la vez estaba infectado por la misma bacteria que logró zafar, logró salir del fagosoma. Unas lo consiguieron, otras no. Las que no fueron destruidas, las que sí viven ahora felices en el citoplasma. De nuevo. No, la anterior. Déjame explicarlo de nuevo. Un macrófago está luchando contra estas bacterias intracelulares, logró capturar 3 en el ambiente antes que se metieran dentro de una célula, las agarró y las fagocitó, y están allá adentro. ¿Ya? Supongamos que tenía 2 fagosomas, capturó 6 bacterias. De esas 6, 3 que están acá arriba lograron salir del fagosoma, tienen mecanismos específicos para poder burlar ese sistema, y a estas no les resultó. Quedaron metidas dentro del fagosoma, no lograron evadir. Este macrófago fue a presentar el antígeno a un linfocito TCD4, y este TCD4 respondió con esta citoquina, interferón gamma, y este interferón gamma lo que hace es darle luz verde al macrófago, activarlo para que degrade. ¿Qué va a degradar? Lo que está dentro del fagosoma. Estas células, estas bacterias, murieron. Sin embargo, no todas las bacterias estaban dentro del fagosoma. Recuerden que habían 3 que se habían burlado, habían salido del fagosoma. Entonces, este macrófago queda indefenso frente a estas bacterias, no logra controlarlas de ninguna forma. ¿Qué tiene que hacer? Buscar proteínas de esta bacteria y exponerlas en la superficie para que llegue otra célula, ahora no es el TCD4, sino que es un TCD8, un citotóxico, que reconoce ahora este péptido y libera en respuesta a eso las granzimas, las perforinas, para que finalmente esta célula muera. Y no solo ella, sino que también sus bacterias intracelulares. Eso. Profe, entonces, cuando tipo el macrófago dijo que tenía 2 fagosomas, En este ejemplo, que destruía a todo el macrófago, entonces solo destruye el fagosoma, porque los otros seguían siendo en el macrófago. El macrófago en respuesta a interferón gamma, lo que hace es que ese fagosoma... El fagosoma las vaya degradando, tipo se mueren. El fagosoma es como una cárcel. Sí. ¿Ya? Y cuando recibe interferón gamma, a esa cárcel le meten ácido. Ya, sí, mal. ¿Ya? Y todo lo que está dentro se degrada. Ahí yo había entendido mal, pensé que mataba toda la... A veces el TCD... Claro, el TCD8 es el que mata la célula completa. Ah. ¿Por qué mataba la célula completa? Porque había quedado como pera. dando vueltas. Porque esta no logró controlar toda la infección, tiene bacterias intracelulares
Y esas bacterias intracelulares eventualmente fueron reconocidas por el macrófago, algún péptido de ellas. Ese péptido fue montado sobre un MHC tipo 1 y ese MHC tipo 1 subió a la superficie celular para avisar que está infectada. Ese péptido que estaba en el MHC tipo 1 fue reconocido por un linfocito T citotóxico y al reconocerlo libera las granzimas, libera las perforinas y eso termina con la vida de la célula y también de las bacterias. ¿Cómo lo detectamos que pasaba en la superficie? Esto, el MHC tipo 1. Eso es el lenguaje que entienden las células T en general. ¿Estamos bien? ¿Ya? Sí. Ok. Entonces fíjense cómo se complementan las TCD4, las TCD8 y el rol importante que tienen también los macrófagos. ¿Ya? Las TCD4 activan macrófagos y esa activación ustedes tienen que entenderlo como degradar lo que está en el fagosoma. ¿Ya? Esto activa macrófagos con interferón gamma y esa activación se traduce en la degradación del interior del fagosoma. Ok. Como las bacterias intracelulares han evolucionado para resistir la eliminación dentro de los fagocitos, a menudo persisten durante periodos largos y causan un estímulo antigénico crónico y la activación del linfocito T del macrófago. Recuerden, como les dije al inicio, que los patógenos igual juegan, no son pasivos, no van a esperar ser destruidos. Entonces tienen mecanismos que les permiten resistir, les permiten ocultarse incluso dentro del citoplasma para no ser reconocidos. Hay algunos que viven en los fagosomas y que por mucho que les metas enzimas digestivas ahí, no les pasa nada. Y viven en los fagosomas y al vivir en el fagosoma no van a ser reconocidos porque no están en el citoplasma. Entonces tienen muchas herramientas para poder burlar aún el reconocimiento intracelular. Entonces pasamos a un estado de infección crónica en donde vas a descubrir que estás frente a un proceso antigénico y vas a estar estimulando de manera constante, frecuente, a los linfocitos T, a los macrófagos, pero no vas a lograr controlar o erradicar completamente la infección. Y eso te lleva a un estado de infección crónica. Esto puede dar lugar a la formación de granulomas, ¿ya? Que es una especie de encapsulamiento de procesos infecciosos de los cuales no pudiste erradicar, pero que tu forma de controlarlo es empalizarlo. Le pones un límite estructural alrededor de la infección y cruzáis los dedos esperando que esa cuestión no salga nunca más de él. ¿Ya? Este tipo de reacción inflamatoria puede servir para localizar y evitar la propagación de microbios, pero también se acompaña con un deterioro funcional acentuado causado por la necrosis tisular y la fibrosis. Tengo unos lindos pulmones. Y acá entró un patógeno. Ese patógeno logró resistir todas mis armas capaces de erradicar a este bicho. Entonces, ¿qué hago como respuesta a un patógeno que no puedo eliminar? Lo delimito, le cedo un espacio. Ok, vas a vivir, si tanto quieres vivir, pero vas a vivir solamente en esa estructura. ¿Ya? Y vive ahí. ¿Qué pago a cambio? Le estoy pagando con tejido. ¿Sí? Voy a ceder un poco de mi terreno para que tú puedas vivir tranquilo, pero yo voy a vivir tranquilo sabiendo que tú nunca vas a salir de ahí, idealmente. Esto es bueno porque así no agoto mi respuesta inmune, pero es malo porque, insisto, estoy cediendo terreno. Puse el tejido respiratorio para que lo entiendan mejor, porque cada centímetro de mi pulmón es vital, ¿sí? Si yo pierdo un trozo de mi pulmón, estoy comprometiendo mi capacidad de intercambio gaseoso. Si es un bicho el que me está generando problemas, no hay ningún drama. Voy a perder un poco de pulmón, pero puedo vivir con eso. Pero ¿qué pasa si tengo otro acá, tengo otro acá, tengo otro acá, tengo otro acá, tengo otro acá? Y así sucesivamente. Eventualmente voy a comprometer a tal nivel mi capacidad respiratoria que
ya no va a ser compatible con la vida. Y esto pasa, por ejemplo, en la tuberculosis. ¿Ya? Entonces, es un arma de doble filo, pero que si se abusa de ella, es perjudicial. El mejor ejemplo es ese. Hay diferentes tipos, me imagino que esto lo van a ver en fisiopato. Unos que son necrotizantes y otros que no. Ya, acá. Y acá hemos dado muestras de pulmón, cortes histológicos, cada una se ve horrible. Pero estos bultitos que apuntan las flechas son granulomas y eventualmente puedes tener el pulmón lleno de estos granulomas, causando eventualmente la muerte del paciente. Esta es la última. Ya. Dijimos que los linfocitos T Helper tenían principalmente, tienen más, pero principalmente habíamos hablado de dos variantes, las TH1 y las TH2. Dependiendo de cuál de las dos TH predominen frente a un patógeno, puedo tener una variante de una enfermedad u otra. Esta es una imagen de un libro de humanos, creo que es el Abbas. Y se mostraba la bacteria encargada de producir la lepra. Y ellos mostraban como ejemplo que si se priorizaba por diferentes razones, bueno, partamos por lo más lógico, que predomina el TH1, que es lo esperable frente a una infección bacteriana. Si predomina el TH1, los T helper 1, que eran proinflamatorios, en teoría son benéficos para poder responder frente a esta bacteria, y tenías un tipo o una presentación clínica de la lepra, que se llama lepra tuberculoide, donde logro encapsular a la bacteria, pero se suele encapsular próximo a sitios nerviosos. Entonces, estas personas, más que manifestar la lepra clásica que uno ve en las imágenes de los libros, son personas que pierden sensibilidad. ¿Ya? Entonces, ya no sienten extremidades, cosas por el estilo. Normalmente predomina una sobre otra, pero no es que sea solamente una o solamente la otra. ¿Ya? Mientras que algunos pacientes que tienen una deficiencia en TH1 y por tanto predomina TH2, pasan a manifestar la típica lepra que uno observa en estas películas o imágenes, en donde las personas empiezan a sobrereaccionar frente al patógeno, generando el cuadro típico de la lepra, que es este desprendimiento de epitelio, heridas que... aparece un leproso? ¿Cómo? En IT aparece un leproso. En IT. Ahí estoy. ¿Usted la vieron? Sí. Entonces ya, el ejemplo de la compañera es muy válido. De un tiempo a esta parte dejé de consumir como películas de terror, no me atrae. Me mira la cara. Muy bien. Pero hay una película, no me acuerdo cuál, es viejísima, que trata como de la peste negra, y había una persona durmiendo en una especie como de colchoneta o algo así, y le estaban comiendo un dedo, un ratón. Ay, no lo sentí. No lo sentía. No lo sentía porque tiene comprometido la parte sensitiva de su cuerpo. Exactamente. Ya. Ese, muchachos. Ya. Perdón por el suplicio.